Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. ¿Qué pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A un año. 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia. Conjugación del 43. ¿Qué vamos a hacer con las semanas? Con el tiempo tan triste que amanece sin tocar a la puerta, sin tener que decir más que la noche se ha llevado otros tantos a los que les negaron el consuelo final de cerrarles los ojos. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos que mirar al otro sin sentir un milímetro de culpa, un impulso que nos delate por aceptar cual cómplices lo inaceptable? Por aceptar que mañana o pasado mañana vendrán por alguno de nosotros y ninguno de los aquí presentes se jugará el pellejo para evitarlo. Si algo tiene que objetar, que hable ahora o calle para siempre. La cuenta sigue. Poema Conjugación del 43, de Miguel Santos. Voz, Daniel Iván. Producción y montaje, Verónica Galicia. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. Y 24,000. Una producción coordinada por Radio UNAM. Bien, ya regresamos, estamos en El Universo Humano en Extensión, en el 104.1 de frecuencia modulada, a un año de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Está con nosotros Aida Guadalupe García Vadillo, activista y consejera de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Coahuila. Bien, tenemos en la línea de la Ciudad de México Alejandro Rosas. Alejandro Rosas es historiador y escritor, dedicado a la divulgación histórica desde hace más de 25 años, conductor del Refugio de los Conspiradores en Proyecto 40 y autor de más de una veintena de libros. Su más reciente publicación fue Érase una vez México. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás? Un saludo allá hasta Coahuila y el mero Saltillo. Un abrazo muy fuerte, Alejandro. ¿Cómo ves a un año de distancia este asunto de Ayotzinapa? Híjole, pues fíjate que yo creo que en primera instancia muy confuso todo. Muy confuso porque por un lado hemos visto la ineficiencia, la ineptitud, ciertas complicidades y cierto encubrimiento de las autoridades por todo lo que sucedió, por tratar de esclarecer el asunto, y por otro lado vemos una crítica y una oposición que se ha ido radicalizando, lo cual nos impide en un momento dado poder acercarnos ya sin todo este tipo de elementos, sin este tipo de nebulosa que se está creando a lo que pudo haber sido, a la reconstrucción del hecho como pudo haber sido, y a tratar de responder las preguntas de por qué sucedió, en qué circunstancias y cuál fue el móvil del asunto. Entonces, yo creo que desde luego el gobierno ha tenido muchos problemas y valga la expresión, ha regado el tepache a lo largo de todo un año. Primero con el famoso asunto de la verdad histórica, que creo que el término fue el peor que pudo haber empleado el entonces procurador, porque sabemos, quienes nos dedicamos al estudio del pasado, que la verdad no existe, que ni siquiera la verdad en términos de la historia, menos aún, porque lo que hacemos
los historiadores es tratar de reconstruir a partir de elementos, documentos, preguntas, entrevistas, libros y demás, para tratar de llegar a una reconstrucción de un hecho. Pero es muy difícil decir esa fue la verdad, porque la verdad es prácticamente intangible, no es una ciencia objetiva ni es un hecho objetivo que te pueda decir. O sea, ¿cuál es la verdad en este caso? Sabemos que están desaparecidos los jóvenes, ese es el hecho objetivo, pero las circunstancias, las interpretaciones, la forma en que sucedió, eso difícilmente vamos a poder llegar a una verdad. Tenemos que tratar de reconstruirlo en términos de que la sociedad quede satisfecha con la investigación y la explicación que se pueda dar al caso. Sí, Alejandro, no sé si hayas escuchado, nos estabas escuchando, está con nosotros Aida Guadalupe y escuchamos también la opinión de Carlos Manuel Valdés Dávila, de José María González Lara, y creo que coincidimos en alguna situación. Después de un año sigue el clima de confusión y eso no sabemos, no tenemos ni siquiera en eso la certidumbre de que haya un interés o una intención, pero esa atmósfera también resta credibilidad a las instituciones. ¿No te parece que estos lamentables hechos tengan consecuencias en la estructura social para las próximas generaciones? Yo esperaría que sí, o sea, quizá, mira, en toda esta confusión se están combinando cosas que me parece que son muy peligrosas, porque creo que nos falta como sociedad tomarnos un minuto para la mesura y para la reflexión y para la crítica. Entonces es muy fácil decir sí el gobierno asesino, sí el gobierno represor, sí el gobierno autoritario. Yo creo que, e incluso para mañana 2 de octubre se está tratando de comparar por momentos lo que fue el 2 de octubre con lo que fue Ayotzinapa, y son totalmente dos cosas distintas. Estamos hablando que, por ejemplo, en el 68 fue el Estado, fue el gobierno, fue la máxima autoridad, que era el presidente, el secretario de Gobernación, que era Echeverría, que verdaderamente pusieron todo el aparato en contra de los estudiantes desde julio que empezó el movimiento hasta diciembre que terminó. Y entonces, y de ahí se derivó lo que luego sería la guerra sucia y demás. O sea, realmente hay un México distinto del 68 a la fecha. Entonces, una cosa es el 2 de octubre que no tiene nada que ver con ahora. Ahora se ha manejado mucho en el discurso, sobre todo en este discurso iracundo, que el gobierno está persiguiendo a los estudiantes, que los está reprimiendo, y a mí me parece que no es así. O sea, estamos viendo un problema de inseguridad por el crimen organizado terrible en todo el país. Eso demuestra varias cosas. Número uno, que hay gobiernos en la República que están totalmente infiltrados por el narcotráfico, lo cual no quiere decir que todo el país y todo el Estado esté infiltrado por el narcotráfico, que también creo que es muy importante, porque es muy fácil decir el narcogobierno, sí, el narcogobierno de Iguala, el narcogobierno quizá de Guerrero, pero yo creo que hay otras regiones en el país donde no se está sucediendo esto, y en el momento en que generalizamos y simplificamos, lo único que seguimos provocando es confusión. Yo no veo, al menos en los elementos que veo, no veo ninguna razón por la cual el Estado mexicano, propiamente la estructura política, económica y social aceptada en un territorio, el Estado quisiera desaparecer a estos 43 jóvenes. Es decir, yo no veo elementos para hablar de una persecución sistemática contra los jóvenes de todo el país o los estudiantes. Creo que aquí se combinó una autoridad totalmente intervenida por el narcotráfico, un grupo de jóvenes que se manifestaban, que yo creo que se manifestaban pues desde luego fuera de la ley, como lo hemos visto, pero finalmente ya era una protesta que no era extraña. Es decir, el que robaran los camiones, el que tomaran las casetas, cosas que dentro de la ley son ilegales, ya se habían dado por aceptadas desde hacía tiempo. Entonces, insisto, yo creo que es una autoridad intervenida por el narcotráfico junto a grupos de narcotráfico y un grupo de estudiantes que pretendían venir a México para lo del 2 de octubre y que estuvieron en el momento equivocado, en el sitio equivocado. Entonces, yo creo que hay que deslindar bien todos estos elementos, porque si no, entonces vamos a seguir pensando nuevamente entre buenos y malos, ¿no? Es decir, unos son los buenos y los otros son los malos. Y en este caso, yo creo que entre más pronto podamos tomar mesura e ir analizando las circunstancias de lo que sucedió, quizá
quizá podamos encontrar una versión que le convenza a la sociedad. Ahora, el gobierno tiene todas las de perder, porque nadie cree en el gobierno, con justa razón, porque pasaron más de 70 años donde pura mentira, opacidad, no se sabían los datos, no se sabían los informes, nunca sabíamos nada, nunca se nos decía nada, nunca exigíamos como sociedad nada. Y entonces ahora cuando te vienen con cualquier versión de cualquier hecho, no solamente lo de Ayotzinapa, lo de Tlatlaya, lo de San Fernando, aquella matanza terrible, lo de Aguas Blancas, es decir, todo lo que hemos ido viendo en los últimos años, nada ha llegado a tener una explicación clara. O sea, todo se ha quedado en el rumor. Incluso el caso Colosio terminó siendo, no sabemos si al final la Fiscalía Especial dijo que era un asesino solitario, no se sabe si un complot. Es decir, esta falta de credibilidad en las instituciones, esta falta de credibilidad en el gobierno es responsabilidad del propio gobierno, que durante tanto tiempo quiso siempre mantener engañados de un modo u otro a los mexicanos. Entonces, claro que va a ser muy difícil reconstruir la credibilidad del gobierno, y yo creo que en ese sentido es cuando pueden ayudar mucho este tipo de organismos, digamos, extranjeros, que pudieran sumarse junto con el gobierno a tratar de llegar a una conclusión que pueda ser satisfactoria para todos. Alejandro, muy valioso tu comentario, agradecemos mucho esta entrevista, nos dejas tema para reflexión. Bueno, querido Duque, te mando un abrazo y un saludo a toda la comunidad allá de Saltillo. Hasta zonas aledañas. Hasta la vista, Alejandro. Un abrazo. Es Alejandro Rosas, ¿qué te parece, Aida? Muy inteligente. Qué bárbaro. Creo que tiene un nivel de concretar las ideas genial. Yo estoy muy de acuerdo en algunas de las cosas que dijo él, enriqueciendo algunas otras. Y es que tiene mucha razón Alejandro Rosas, a quien le agradecemos su participación. Esta nebulosa que se está creando es por parte del gobierno por intentar desaparecer, por la negación, para no permitir que esto se exponenciara, pero por el otro lado el manejo de la información ya no es como hace 40 años con el 68, aquí ya hay celulares, ya hay cámaras, entonces las primeras versiones empezaron a correr precisamente por el uso de las redes sociales. Sí, y eso, ¿no?, también implica entonces, el nivel de participación social, de apropiación de los problemas. Se contrapone la versión oficial que está dando el gobierno con las versiones que se están circulando. Sí, pero internet, uno de los argumentos que se utilizaron, que me parece delicadísimo, es el asunto de la desaparición, porque per se, si hay una desaparición, eso crea un nivel de incertidumbre terrible, pero cuando el gobierno o algunas instancias se hacen cargo de esto y lo reafirman, ¿cómo haces tú una desaparición oficial? Mira nada más qué cosa tan terrible. ¿Por qué no se olvidan algunos acontecimientos como lo de Pasta de Conchos? ¿Por qué las madres del 5 de mayo en Buenos Aires? ¿Por qué no abandonan? ¿Por qué no hay un duelo? ¿Cómo puedes eliminar en esta dimensión? No se trata de alguien perdido, claro, ¿verdad? Porque se le pulveriza, pero más allá que eso, cuando oficialmente te dicen no hay forma de encontrar un resto, ya no te digo el cuerpo para darle cristiana sepultura o lo que sea y poder hacer un duelo y elaborarlo. Acuérdense que los crematorios se originan en Auschwitz, y es una posición fascista, esto de asunto de la extinción y la solución final, que hombre, se apropian incluso las funerarias haciéndose cargo de un rito social que es tan importante como es la del duelo y el sepelio, haciendo desaparecer un cuerpo, pero en este contexto me parece que es dramático. A mí me gusta mucho la intervención del señor, porque creo que habla de cosas muy elementales que tenemos que enriquecer. Yo estoy de acuerdo con él en que los grupos narcotráficos se han infiltrado a todas las formas de gobiernos estatales, municipales, federales. Estos grupos armados, como una pandemia social, tienen formas, pero también hay un elemento que ahí hay que rescatar, que es la cultura del miedo. Generalmente estos grupos cuando atacan, cuando eliminan, crean toda una cultura de territorio y de miedo, porque detrás de ello es todo un interés económico. Uh-huh. Lo acabo de ver yo ahora que estuve en Torreón, en la colonia Nuevo México, en la colonia La Aceitera, cómo los grupos armados fueron peleando
tomando territorios cachito por cachito y fueron eliminando y desapareciendo gente. Lo acabo de ver con una niña que estamos buscando un lugar donde viva porque su abuela vendía droga y llegó el narcotráfico y mató a todos a excepción de esa niña. O sea, generalmente siempre dejan un testigo. O las prácticas de terror que poco a poco empezamos a ver como comunes, ¿no? Como prácticas normales, el ahorcado, el colgado, el ejecutado. Y aquí no hay ni un elemento de terror. O sea, hay toda una planeación. Simplemente ya no hay. Hay toda una planeación. Es toda una planeación que hay un ejercicio perfecto, el crimen perfecto del Estado. Y verdaderamente el Estado no es ni tan cobarde, ni tan tonto para autoflagelarse y hacerse solo ahorcarse, ¿no? Verdaderamente yo coincido con el señor cuando habla de que fue una serie de elementos que están ahí, circunstanciales, espaciales, prácticas comunes que ya tienen de esos muchachos de ir a secuestrar camiones, pero que de alguna otra manera todo mundo ha ido ganando ventajas. Por ejemplo, de tener 37 normales rurales pasamos a tener 17, de 200 y tantos millones de pesos, ¿no? De 200 y tantos millones de pesos que recibían las normales rurales, en el 2015 pasamos a 400 millones de pesos, sí. a maestros que reciben más de 100,000 pesos como sueldo. O sea, verdaderamente hay que cuestionarnos qué hay atrás. Y aparte de eso, hay toda una federación de chicos donde se les promueve el activismo como una cultura del cambio social, cuando verdaderamente el ser activista es un concepto de identidad que se tiene que ir ajustando hacia los nuevos procesos de formación social, ¿entiendes? Es todo un trabajo ahí. Bien, pues si te parece vamos a escuchar ahora la opinión de Alberto Sladoña Seyman, hasta Buenos Aires, el psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Hace varios años concurrí a la escuela de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. El amigo que me llevó a dar allí una conferencia es un antropólogo, Miguel Ángel, que hace 4 años fue asesinado en las inmediaciones, vaya a saber por qué. Lo ocurrido la noche del 26 al 27 de septiembre, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes, implica la instalación abierta en México de un genocidio dirigido particularmente contra los jóvenes. Es de notar que nos gusten o no las estadísticas, más del 95% de los miles de muertos, secuestrados y desaparecidos que hay en México a partir de la supuesta guerra al narcotráfico son en su enorme mayoría, más del 95%, jóvenes. Ayotzinapa, la muerte, la desaparición de 43 estudiantes marca una articulación entre una política incorrecta de parte del Estado y sus fuerzas policiales y del ejército, una combinación de estas compañías transnacionales que explotan los recursos de la zona y las bandas del narcotráfico que tercerizan sus servicios a estas compañías y a otros, en especial en el terreno político. Ayotzinapa marca un antes y un después, afecta la forma particular de hacer un duelo en las actuales condiciones en México. Bien, esa es la opinión de Alberto Sladoña Seyman. Aide, nuevamente creo que hay puntos en común. Sí, hay puntos en común, pero también creo que aquí tendremos que tomar un tema fundamental que es la construcción de la masculinidad en México. ¿Entiendes? ¿Cómo se construye la masculinidad en México? Indiscutiblemente el 95% que da las cifras son reales. Porque la construcción de la masculinidad en México es una construcción de confrontación, generalmente, ¿no? Y esta construcción de la gran mayoría de jóvenes en México, de la gran mayoría de gente en México mueren muy jóvenes.
Esto es terrible. Incluso yo les he llamado irónicamente la generación de los jóvenes de las camisetas rojas. Sí, pero no entiendo cómo estás relacionando esto de la masculinidad en México con el tema de los 43 bueno, desaparecidos. Va porque fíjate que checando los heridos y las gentes desaparecidas en todo este proceso de los 43, he encontrado que solamente aparecen dos mujeres o una mujer por casualidad y otra mujer que dudé y ya no me alcanzó el tiempo a investigarla. Pero aquí lo más interesante es que cuando reflejas estas cifras también en cuestiones del narcotráfico y en los mismos decesos de la vida misma, de las cuestiones de salud, la crisis de la salud, la presencia de algunas enfermedades, empiezas a ver mucha vulnerabilidad en el área masculina. Todo esto a consecuencias de que construimos una masculinidad a partir precisamente del uso de alcohol, de la construcción del hombre viril y que defiende todo esto. ¿Por qué hago esta referencia? Por el dato que proporciona el señor, que es bellísimo, en el sentido del cómo estamos construyendo los hombres de este país y cómo la gran mayoría de estos hombres lo estamos perdiendo en causas injustas relacionadas con el narcotráfico, relacionados con el ejército, relacionados con otras muchas cuestiones. Sí, pero él se refiere a la juventud. Él se refiere a la juventud. Me parece que la proporción de alumnas en una escuela normal tendría que ver con otro asunto. Y tú bien lo has señalado, mira, las normales han estado amenazadas desde hace mucho tiempo y las normales rurales condenadas a la desaparición también, claro. Porque meses antes habían anunciado un recorte definitivo para que esta desapareciera. Yo creo que estas víctimas forman parte del costo de la Lo que pasa es que estas normales tienen como estrategia si no inscriben gente en 2 años seguidos, automáticamente están dadas de baja. Entonces prácticamente son normales que siempre tienen que tener convocatoria, que por su misma estructura de recibir alumnos becados 100%, entonces prácticamente tienen que estar dependiendo de esta movilización social, de esta federación que hicieron de normales, y que a través de eso siempre están metiendo y peleando con los congresos para que se reetiqueten los recursos que salen de alguna manera indirectamente a recibirlos ellos, pero que verdaderamente cuando tú ves las cantidades y los comparativos, porque yo estuve haciendo sumas, hablamos que son casi como 6,000 alumnos en 17 universidades, en 17 normales, son casi como 300 y fracciones de estudiantes, el ingreso mayor son 400 millones de pesos en el 2015, y ves que podría haber una buena aplicación, los chicos no tendrían que salir por esto, sin embargo tienen que salir porque ya es una cultura de identidad el tomar camiones unos días antes del 2 de octubre, empezar acciones de boteo y visibilización, incluso hasta ellos mismos se nombran a los otros compañeros como unos compañeros activistas. ¿Sí? Yo en este sentido quiero hablar del concepto del tema y del activismo, porque verdaderamente creo que es un tema muy profundo a tratar y es de mucha parte de responsabilidad, ¿sí? Aide Guadalupe García Vadillo, te agradecemos mucho tu presencia en este programa al cual ya has sido invitada en otras ocasiones. Agradecemos mucho la aportación del doctor Carlos Manuel Valdés Dávila, del maestro José María González Lara, la entrevista que nos dio desde la Ciudad de México Alejandro Rosas, historiador y escritor, Alberto Esladoña desde Buenos Aires, quien quiero decirles que además ha sido, así como tú lo dices, un gran activista, no solo en México. Miren, en Buenos Aires actualmente hay mítines y manifestaciones a favor del esclarecimiento de la desaparición de los casos de los 43 jóvenes normalistas, y además las redes hay cantidad de actividad que se debe a estos compañeros. Agradecemos también al licenciado Alfonso González Ramírez, ya no nos dio tiempo de pasar su entrevista, que tendremos oportunidad de conocer, en ernestoduque.com, ahí estará puntualmente, maestro. Pues los invitamos a visitar claro nuestra que página. Sí, los invitamos a ernestoduque.com. En esta nota ya tenemos el qué, el cuándo,
y el dónde. Nos falta el quién y el por qué. Hay que trabajar y seguir luchando por eso. Víctor, muchas gracias. Yo me despido como siempre deseándoles salud y vida. Hasta pronto. El universo humano en extensión. Una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante.